Buenos días, esta presentación corresponde a una asignación del módulo medición del desempeño de los proyectos correspondiente a la maestría en gerencia de proyectos. Básicamente tiene que ver con la importancia de implementar buenas prácticas de iniciación y planificación en los proyectos desarrollados en la empresa tomada como ejemplo para este caso en específico, que es la empresa del grupo Nutresa. La tutora encargada de acompañar este módulo es la profesora Diana Patricia García, y este trabajo tiene por autoría el servidor quienes habla, Saúl Alberto Torregrosa Romero. Lo primero que habríamos que definir básicamente o recordar, digamos que su definición es qué es un proyecto. De acuerdo a la definición contemplada en el PMI, un proyecto se define básicamente como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y en este contexto, digamos que hay tres aristas principales de este contexto. Una unión única y temporal, el cual tiene como objetivo alcanzar un resultado único. Son los tres conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de describir lo que es o cómo se define un proyecto. ¿Qué es la gestión de los proyectos? La gestión de los proyectos básicamente se define como la planificación, delegación, monitoreo y control de todos los aspectos del proyecto y motivador básicamente de los involucrados en el mismo para lograr los objetivos propuestos en él, dentro de obviamente los objetivos de rendimientos esperados por tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos contemplados. Esta definición se basa en el concepto o en la definición establecida por Prince 2 2017 Access. Bueno, digamos que uno de las metodologías de las que podemos encontrar en la literatura, de las organizaciones que se han especializado en el desarrollo de los proyectos, tiene que ver con el PMI. Y de acuerdo básicamente a la literatura contemplada, de acuerdo al PMI, digamos que nosotros podemos gestionar los proyectos a través, digamos que de unas áreas específicas de conocimiento y unos grupos de procesos de dirección de proyectos asociados, digamos que a estas áreas específicas de conocimiento. En ese sentido, digamos que el PMI define varias áreas específicas de conocimiento, en el cual podemos encontrar la gestión de integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del cronograma del proyecto, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones y gestión de riesgos del proyecto. Y en ella, a través de este estudio, podemos encontrar, digamos que 5 áreas de conocimientos específicas o 5 grupos de procesos, ¿no?, específicos de la dirección de proyectos. Grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, grupos de procesos de monitoreo y control y finalmente el grupo de procesos de cierre. Varias de estas áreas de conocimiento involucran los 5 grupos de conocimientos o grupos de procesos, perdón, de esta dirección de proyectos. Algunas implican desarrollarse todas en esta área de conocimiento, mientras que otras pueden estar involucrados 1, 2, 3 y hasta 4, digamos que de este grupo de procesos que típicamente encontramos a través de las buenas prácticas implementadas o recomendadas por el PMI. En este trabajo en específico, con esta presentación, digamos que nos vamos a concentrar básicamente en una parte de esa área de conocimiento que tiene que ver con la gestión de la integración. Y en esta gestión de la integración, bueno, solamente digamos que hablaremos de dos partes en específico, que tienen que ver, digamos que, con el acta de constitución o desarrollo del acta de constitución del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto. En ese sentido, comencemos básicamente con qué es lo que significa el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? Bueno, el acta de constitución del proyecto es un documento que es parte fundamental en el cual, digamos que se establece la iniciación o el inicio de los proyectos en específico. Es un documento que autoriza formalmente la realización del proyecto.
otorga al director del mismo la autoridad necesaria para asignar los recursos designados por la organización para la realización de este proyecto y documenta toda la información de alto nivel que está relacionada con el desarrollo del mismo. De acuerdo a las buenas prácticas establecidas por el PMI, para desarrollar el acta de constitución o desarrollar el acta de constitución del proyecto se puede llevar a cabo a través, digamos que de tres actividades fundamentales. Para desarrollar el acta de constitución del proyecto, digamos que nos podemos basar en unas entradas, en unas herramientas y técnicas, y finalmente el resultado de estos o la salida de estos será básicamente el acta de constitución del proyecto. Dentro de estas entradas podemos encontrar lo que se refiere al documento del negocio, caso de negocio, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas que podemos utilizar para poder desarrollar el acta de constitución del proyecto, encontramos lo que es el juicio de los expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales, reuniones y finalmente las salidas, lo cual tiene que ver con el entregable principal de este proceso, que es básicamente el acta de constitución del proyecto y el registro de los supuestos. ¿Cuáles son los documentos fundamentales que se tienen en cuenta en la parte de entrada para poder desarrollar el acta de constitución? En él encontramos el caso de negocio, la demanda del mercado, necesidades de la organización, la solicitud del cliente y los avances tecnológicos. Dentro de esta entrada también podemos encontrar los factores ambientales de la empresa, en el cual digamos que se pueden mencionar los estándares gubernamentales o de la industria, las restricciones legales o regulatorias que se tengan, digamos que en el área de influencia de la organización en la cual nos encontramos, las condiciones propias del mercado y la cultura de la organización y el marco de gobernanza organizacional, además de las expectativas de los interesados. Todo esto hace parte de las entradas del proceso para poder desarrollar el acta de constitución del proyecto. Dentro de los activos de los procesos de la organización podemos encontrar las políticas, procesos y procedimientos, el marco de gobernanza para los proyectos, programas y portafolios, métodos de monitoreo e información, las plantillas y la información histórica y base de lecciones aprendidas. Este es, digamos que una de las partes fundamentales, porque digamos que a través de las organizaciones, a través del desarrollo de diferentes proyectos que se han llevado a cabo en la organización, en las organizaciones, bueno, se van creando, digamos que unas bases de lecciones aprendidas que sirven o constituyen, digamos que de una experiencia importante para poder, digamos que evadir o para poder evitar que situaciones no deseadas que ocurrieron en el pasado a través del desarrollo de proyectos puedan, digamos que volver a repetirse. Digamos que es una parte importante que constituye una base fundamental a la hora de desarrollar los proyectos y específicamente el acta de constitución del mismo. Ahora bien, ¿qué herramientas y técnicas, digamos, que podemos utilizar para poder desarrollar el acta de constitución del proyecto? En ella podemos encontrar el juicio de expertos, que básicamente se define como el juicio que se soporta sobre la base de las experiencias anteriores en una determinada área de acción, conocimiento o disciplina. Se encuentra también dentro de esta, tenemos la estrategia organizacional, la gestión de beneficios, conocimientos técnicos e identificación de riesgos. La recuperación de datos es fundamental y algunas de las técnicas que pueden utilizarse, digamos que para esta parte de recuperación de datos, se encuentra, digamos, que lo que es la lluvia de ideas, la reunión con grupos focales, digamos que a través de grupos interdisciplinarios que manejan o que han manejado, digamos, que aspectos en diferentes partes del proyecto, de proyectos anteriores, que los cuales pueden servir como base para poder desarrollar, digamos, que esta acta de constitución. En la parte de habilidades, de herramientas y técnicas también encontramos, digamos, que lo que son las habilidades interpersonales y los equipos, dentro de los cuales es necesario, digamos, que manejar la gestión de conflictos, facilitación y la gestión de reuniones. Finalmente, todo esto para poder llevar a cabo lo que es el acta de constitución del proyecto.
Pero, ¿qué es lo que finalmente encontramos dentro del acta de constitución del proyecto? Dentro del acta de constitución básicamente encontramos el propósito general del proyecto, cuáles son esos objetivos medibles del mismo, cuáles son los requisitos de alto nivel que vamos a encontrar, los riesgos a los cuales va a estar expuesto el proyecto, el resumen del cronograma, los recursos financieros aprobados para el mismo, las listas de interesados claves, los requisitos de aprobación del proyecto, es decir, cuáles son los factores de éxito que vamos a tener de este proyecto, mediante el cual podemos decir sí o no, o el proyecto fue o no fue favorable, y los criterios, obviamente los criterios de aceptación del proyecto. Y una parte fundamental también es que en esta acta de constitución vamos a encontrar también la información relacionada con el director asignado al proyecto y el nivel, nombre y el nivel de autoridad delegada al mismo. Toda esta parte corresponde a la creación del acta de constitución, que es básicamente el documento mediante el cual se lanza el proceso, se lanza el proyecto, se lanza y se da inicio formal al proyecto. Digamos que el documento legal que compromete a las partes de una organización para poder llevar a cabo o para poder desarrollar el proyecto. Una vez digamos que hemos establecido el acta de constitución, el siguiente paso es definir el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué es el plan para la dirección del proyecto? Bueno, es el proceso para definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan. En este plan, digamos que se define la manera en que se va a ejecutar, digamos que el proyecto, cómo se va a monitorear, cómo se va a controlar y cómo se va a llevar a cabo el cierre del mismo. Y el entregable básicamente es un documento en donde se consigne la base de desarrollo de todo el proyecto, de todo el trabajo que se va a desarrollar durante el proyecto. Este plan finalmente contempla el modo en que se llevará a cabo el proceso, el proyecto y la forma como el grupo de trabajo va a estar relacionado con el mismo. De acuerdo a las buenas prácticas establecidas por el PMI, al igual que el acta de constitución, digamos que el plan para el desarrollo del proyecto, el desarrollo para el plan de la dirección del proyecto, para realizar esto, podemos, digamos que hay unas entradas específicas, unas herramientas y técnicas que podemos utilizar y bueno, la salida finalmente de este proceso será el plan para la dirección del proyecto en sí mismo. Dentro de las entradas necesarias para el desarrollo de la dirección del proyecto encontramos el acta de constitución del proyecto, del cual ya hablamos anteriormente, la salida de otros procesos, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. ¿Qué herramientas y técnicas podemos utilizar? Bueno, ya de esto hemos hablado en la parte inmediatamente anterior. Nuevamente, digamos que aquí aparece el juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. ¿Y cuáles son las salidas? Las salidas básicamente es el plan para la dirección del proyecto. ¿Y qué contiene ese plan para la dirección del proyecto? Contiene los planes de gestión subsidiarios, lo cual incluye básicamente el plan de alcance, requisitos, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e involucramiento de los interesados. Incluye la línea base, lo cual digamos que cobija o agrupa la línea base del alcance, cronograma y costos. Ojo, línea base del alcance, cronograma y costos, que son digamos que esa triada principal que aparece digamos que al momento de mencionar la palabra proyecto. Alcance, cronograma y costos. Y básicamente hay unos componentes adicionales en donde se cubren aspectos como el plan de gestión de cambio, la medición del desempeño, o sea, cuáles son, digamos que esos estándares, cuáles son esas unidades de medición que vamos a implementar, lo cual tiene que definirse antes de empezar a correr el proyecto, para poder ir midiendo el rendimiento del proyecto. Esta medición del proyecto tiene que ver con tiempo, seguramente tendremos que ver con algunas unidades de medición financiera, entre otras cosas. Y adicionalmente, en esos componentes también encontramos el ciclo de vida del proyecto, entre otras cosas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto? Estas
prácticas de iniciación y planificación de los proyectos en la gestión de los mismos en la empresa, digamos que seleccionada para este caso de estudio, en el cual es la empresa Nutresa. Digamos que a través de la implementación de estas buenas prácticas de iniciación y planificación, podemos lograr un mejor direccionamiento en el desarrollo de los proyectos, una optimización de los recursos que se necesitan para poder llevar a cabo los mismos, la organización de las líneas de dirección y priorización para la asignación de los recursos, además del alineamiento de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización. En este caso, Nutresa se ha caracterizado como una de las organizaciones del grupo alimenticio y calificada como empresa de buena sostenibilidad según el índice Dow Jones. Y en este sentido, digamos que dentro de las políticas que establece Nutresa, encontramos, digamos que, aparte que tiene que ver con la innovación efectiva, y en cuyo concepto, digamos que Nutresa reza que esta innovación en el grupo Nutresa busca fortalecer la ejecución de estos objetivos estratégicos de la organización de manera transversal a lo largo de la cadena de valor. A través de la implementación de nuevas ideas, se hacen posibles nuevos modelos de negocio, se eleva el compromiso del equipo de colaboradores para identificar, mejorar procesos y productos y se transforman los diversos capitales de la compañía. Nutresa, al estar dentro de una compañía con alta sostenibilidad, está generalmente desarrollando de forma continua proyectos para poder seguir llevando a la compañía a alcanzar esos objetivos estratégicos que se ha planteado. Y en este sentido es de importancia fundamental poder aplicar esas buenas prácticas de iniciación y planificación de los proyectos, los cuales permitirá de buena manera poder optimizar los recursos que se asignan para poder llevar a cabo estos proyectos y optimizarlo, además de optimizarlo, poder definir cuáles son esos proyectos que apuntan a esos objetivos estratégicos y a esos objetivos innovadores, que es básicamente a lo que apunta la compañía. En este sentido, y ya para terminar, digamos que Nutresa está dentro de su política de valor, digamos que hay un círculo cromático en el cual define, digamos que básicamente sus objetivos a los cuales apunta, en el cual tenemos la creciente generador de valor que se enfoca básicamente en cinco aspectos fundamentales, lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente, crecimiento y liderazgo del mercado, crecimiento rentable, expansión institucional y desarrollo de nuestra gente, a través del desarrollo de proyectos que lleven a la innovación efectiva y al desarrollo sostenible de la compañía. En términos generales, como ya había comentado, con la implementación de las buenas prácticas de iniciación y planificación del proyecto, se espera, se puede decir que a través de los proyectos desarrollados por este grupo se puede llegar a obtener una mejor optimización de los recursos técnicos económicos asignados y un alineamiento de estos proyectos con los objetivos estratégicos de la compañía, lo cual podrá llevarse a cabo de manera óptima y de manera eficiente. Muchísimas gracias por su atención.